Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espaillat y Agenda Nacional se complace en tener, compartiendo con nosotros el examen de la situación crítica que tenemos con la representación del pueblo de los Estados Unidos, porque eso es lo que es el embajador de Estados Unidos, representa al pueblo de los Estados Unidos y además a su gobierno, pero no puede olvidar que primero representa al pueblo. Y nosotros, los latinoamericanos, y en especial nosotros los dominicanos, no tenemos problemas con el pueblo de Estados Unidos, tenemos problemas con la plutocracia que ha desgobernado y desgobierna al pueblo de los Estados Unidos y que los manda a la guerra a defender ideales cuando están defendiendo sus intereses. Con ellos tenemos problemas. Y con este tipo de embajador que tenemos, amigo Blanco Fernández, ¿qué cree de esta situación que tenemos con un embajador que dice que tiene derecho a intervenir en los asuntos de la República Dominicana? Dice él que tiene derecho. Dice él. Bueno, yo quiero saber si su misión aquí es como gobernador de la República o como embajador. Yo creo que los embajadores no pueden inmiscuirse en los asuntos internos de ninguna nación. Hay una situación previa a la presencia del señor embajador Brewster, y es que alguien le dio el placer. Sí. Porque de acuerdo con el derecho internacional no se acredita un embajador en un país sin antes obtener la buena pro del país que lo va a recibir. De modo que alguien le dio el placer, y no creo que fue el presidente Medina. Tiene que haber sido Leonel Fernández, quien nos ha dejado este lío armado aquí. Yo no sé qué opinión usted tiene, pero yo lo responsabilizo de todo esto porque él ha sido presidente 3 veces. Y no es posible que entonces él no tenga responsabilidad en la situación crítica que tiene la República Dominicana. Además, quería ser presidente una 4ª vez. Bueno, los embajadores norteamericanos siempre han estado interviniendo en Latinoamérica, especialmente en nuestro país, en los asuntos internos. Yo creo que como el país más poderoso del mundo debiera ser respetuoso de los países pequeños. No debieran tratarlos en la forma que lo hacen, inmiscuyéndose en todos los asuntos internos. Yo no había visto cosa igual, un embajador despachando o juntándose con el Procurador General de la República, invitando, yendo a oficinas públicas, a trazar líneas, cosas que competen a la soberanía de la nación. Ellos se inmiscuyen en eso. Mira este otro titular. Ajá. El embajador de Estados Unidos pide documenten dominicanos, Sí. entre comillas. Y Rosario dice: la Junta Central Electoral no acepta presión. Yo felicito calurosamente a mi ex alumno Roberto Rosario por la actitud que ha tomado. Eso es lo que hay que hacerle al embajador. Ellos son así. Mire, cuando yo estuve en el comisionado para la reforma de la justicia, una comisión de la ID, no sé de qué, fue a tratarme los asuntos de los códigos del país. Y yo le dije que no necesitábamos ninguna ayuda, porque ya teníamos designadas las comisiones y que le dábamos la gracia. Pero se aparecieron 2 o 3 veces y yo le dije que no lo recibía. Yo no sé si eso llegó a la presidencia de la República, pero yo tuve que renunciar porque fue un pedimento cuando el presidente de la República, según me dijo un funcionario, Que era Leonel Fernández, no le agradó las declaraciones mías. Yo di declaraciones en contra de eso, pero también
sobre las empresas que se estaban privatizando, contrario a la privatización, y sobre un asunto de Guillermo, precisamente, de Guillermo Moreno, que era fiscal. Entonces someten a una persona por quiebra sin declarar la quiebra fraudulenta. Yo dije, para someter a una persona es necesario que se haya declarado la quiebra fraudulenta. Entonces hay una acción penal. Hasta tanto no hay esa declaración de quiebra por un tribunal civil, no puede accionarse penalmente. Bueno, pues yo le mandé la renuncia en el instante. Y después me estaban buscando y cosas, pero parece que era que no me querían No, porque, amigo mío, mire, el problema de toda esta situación crítica que tiene el planeta en este momento es porque se han abandonado los principios. Eso que usted está viendo de ese embajadorcito que nos mandaron aquí, que nosotros lo aceptamos, Sí. Porque le dimos el placer. Es que la plutocracia a la cual ellos sirven ha abandonado los principios con los cuales se fundó la nación norteamericana. Uh-huh. Eso no lo digo yo, lo dice nada menos que Jimmy Carter, presidente de Estados Unidos. Sí. Es un libro que yo lo tengo ahí. Dice, nuestros valores abandonados, algo así. Eso es así. Y no puede ser de otra manera porque un pueblo que luchó para independizarse del Reino de Inglaterra y que lo hizo levantando principios que consagró en su primera constitución, de los cuales se mantienen básicamente los más importantes, pero no se cumplen. No se cumple. En todas partes se cuecen habas. Yo le puedo decir que la composición de la Suprema Corte de Estados Unidos ha cambiado mucho a través del tiempo, hasta el extremo de que yo vi que una de sus últimas decisiones había sido nada menos que la de levantar el límite que estaba establecido a las contribuciones económicas en las elecciones de Estados Unidos. Le quitaron ese límite. ¿Qué quiere decir eso? Que le han dejado la cancha abierta al gran capital norteamericano de comprarse el poder político. Sí. Y entonces, desgraciadamente, todo eso sirve de modelo a seguir como la nueva modalidad de la democracia. Yo noto que el embajador, por ejemplo, los embajadores norteamericanos critican la corrupción, pero no han permitido que un gobierno honesto, serio, cumpla siquiera el periodo para el que fue elegido. Estamos hablando del gobierno, como el caso de Juan Bosch. Y no permitieron que volviera a la presidencia. Usted sabe que yo estoy convencido, perdón que la haya interrumpido, que el motor de esa decisión de derrocar al presidente Bosch fue la conjunción de la Constitución del 63, que le daba una jurisdicción, afirmaba la jurisdicción del pueblo y el Estado dominicano sobre sus recursos, sí, sí, junto con el carácter del profesor Bosch, que no era fácil de manejar. Entonces, para ellos ya estaba la Falconbridge aquí, sí, que ya había encontrado oro aquí, sí, ya estaba, pero no lo había reportado. Sí. Entonces, la expectativa de expansión sobre nuestros recursos chocaba con una constitución nueva y con un carácter firme, como era la del profesor Bosch. Ellos sabían de hacía tiempo que existían esos recursos, porque ellos hicieron un estudio desde 1869, estaban haciendo estudios de la República Dominicana, y durante la intervención hicieron estudios. Yo tengo buena parte de esos estudios porque la Sociedad Bibliófila se ocupó de hacer una edición. Hay una obra de un geólogo norteamericano
que establece los puntos donde había oro, donde había plata, donde había petróleo y todas esas cosas. Pero algo más. En 1844, cuando fue derrotada la Trinitaria, porque fue aplastada por la traición, Sí. y triunfó Pedro Santana, el traidor entreguista, cuya constitución se instaló en San Cristóbal. A los 2 años, en 1846, porque él era afrancesado en 1844, se estaba Sí. negociando un protectorado con Francia, pero 2 años después ya estaba negociando con Estados Unidos un protectorado, y por eso hay un libro que se llama Diario de una misión secreta en Santo Domingo, que relata a qué vino un ingeniero de la Marina de Estados Unidos, enviado por el presidente de Estados Unidos, a evaluar exactamente los recursos de la isla. Los recursos. ¿Para qué? Para ver si valía la pena aceptar las propuestas que le estaba haciendo ese tránsfuga de Pedro Santana. Quiere decir que nosotros hemos estado realmente tropezando con nosotros mismos, con la gente que llamamos gobernantes, porque tengo que decir que Leonel Fernández es miembro del Diálogo Interamericano, lo cual le consagra como agente extranjero, como lo fue José Francisco Peña Gómez, el primer miembro del Diálogo Interamericano en este país, y como lo es Elena Villella de Paliza, cuya entidad educa, maneja todo lo relativo al pacto educativo. Sí. Fue la que trajo aquí lo del 4% e impuso el 4% haciendo manifestaciones con sombrillas amarillas y chaquetas amarillas por todas partes hasta que logró que se aprobara una ley. 4%. Pero eso fue una imposición que se le hizo a la formulación del presupuesto de la nación. 4% del Producto Interno Bruto. Volvemos a seguir. Pues le decía, amigo mío, que ese 4% para la educación del Producto Interno Bruto, que no ha llevado a que nos eduquemos más, sino que le ha puesto mucho dinero para despalotarlo, Sí. que es lo que se está haciendo. Y por eso ni siquiera lo que pareció al principio una buena idea, que fue sortear las edificaciones, los contratos de las edificaciones escolares, resultó positivo. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue entronizar una corrupción tal que llevó a un suicidio a un joven profesional desesperado, que no estaba atrapado, no tenía salida, y para dramatizar su situación lo que hizo fue que en las propias oficinas de la OISOE se pegó un tiro, y ahora eso ha producido un escándalo. Ahora yo les quiero decir lo siguiente, mire, yo veo que hay una protesta tomando como foco la OISOE. ¿Y quiénes están al frente de la protesta? Está la USAID. La USAID, lo mismo que hizo con el 4%, Sí. lo está haciendo ahora con la protesta. Con la protesta. Y está acusando al gobierno de corrupción. Y yo creo que la mejor prueba de que hay corrupción en el gobierno, no importa lo que diga el presidente Medina, es que lo declaró el Contralor General de la República. El 70% de los funcionarios del gobierno no ha hecho su declaración de bienes. ¿Y cuál es la sanción que prevé la ley? La destitución. Entonces, ¿por qué el presidente no ha destituido a todos sus funcionarios, a todo el que no ha han declarado? hecho esa declaración. Porque no pueden dar su declaración. Y yo pongo el ejemplo del ministro de Industria y Comercio, que cuando se instaló el gobierno declaró 166 millones. Ese muchacho. Pero él no ha hecho otra cosa que trabajar en Industria y Comercio. ¿Haciendo qué? Haciendo los ajustes semanales de los precios de los combustibles. Y su carrera lo llevó a ser ministro. Ese muchacho. Eso era lo que hacía él ahí. Eso es lo que él hacía. Y no ha hecho otra cosa más que trabajar en Industria y Comercio. ¿Cómo hizo 166 millones? Yo le he reclamado que venga aquí a este programa y me desmienta y me diga y le diga al pueblo
públicamente cómo hizo 166 millones, que él los declaró al instalarse el gobierno, 166 millones. Pero yo quiero saber cuál es su declaración ahora y los demás que faltan por declarar. ¿Y de dónde hubo esos 166 millones? Eso entiendo yo que fue lo que hizo exactamente mal el procurador Domínguez Brito con el caso de Félix Bautista, que fue director de la OISOE. ¿Por qué? Porque entonces él intentó que el Ministerio Público le presentara pruebas de su enriquecimiento, de cómo él se enriqueció a Félix Bautista. Y yo entiendo, y usted me corrige, usted es el abogado, que era al revés, que Félix Bautista tenía que demostrar cómo él había hecho los miles de millones que tiene, Sí. desde función pública. Sí, tiene la obligación de declararlo. O sea, Y él de- era que estaba y de obligado a decir cómo había hecho. Y de decir Pero- de dónde hubo. ese Pero dinero. Domínguez Brito, como manejó eso al revés, y No, las pruebas que recogió eran insuficientes. Me da la impresión que algunas veces el Ministerio Público por ignorancia, pero otras veces expresamente hacen esos expedientes así para que no puedan tener efecto en el fondo, Esa es una de las situaciones que tenemos por delante ahora. porque la así investigación. desacreditamos a alguien y nos quitamos del medio una persona o dos personas. Bueno, indudablemente el expediente contra Félix Bautista era contra Leonel Fernández. Y me da la impresión que todo lo que está sucediendo ahora es con el propósito de cambiar los magistrados de la Suprema Corte para llevar magistrados que sean de su simpatía. Si yo le iba precisamente a cuestionar sobre esa iniciativa del procurador de pedir la convocatoria nada menos que del Consejo de la Magistratura. Sí. Ya él está apuntando a los miembros del Tribunal Constitucional. Exacto. ¿Por qué? Bueno, porque el Tribunal Constitucional es el autor de la 168.13, Sí, sí. que es la que tanto el embajador como Vargas Llosa, usted leyó que Vargas Llosa nos está atacando otra vez de a partir de Así, en Londres. así oí. Está, Él no tiene autoridad moral para atacarnos a nosotros. Y yo le invito a que se lea la Constitución de Haití para que vea que en el artículo 11 del el capítulo 2 establece que todos los haitianos y todos los hijos de haitianos, no importa dónde nazcan, son haitianos. exactamente. Entonces, no veo por qué él dice que hay apatria aquí. Pero yo creo Me da la impresión de que esa gente lo pagan. No, hay una conjura que está pagada por todas las riquezas que se le extrae a la minería de la isla, Exacto. tanto del lado dominicano como del lado haitiano, Exacto. porque tenemos dos expresidentes de Estados Unidos en eso. De este lado tenemos a George Herbert Walker Bush y del lado haitiano está William Jefferson Clinton, y vaya a usted a saber si dos expresidentes de Estados Unidos van a tener o no influencia para hacer que todo este tinglado internacional Exacto. le caiga arriba a la soberanía de la República. De la República. Pero óigame, este es sinvergüenza de Vargas Llosa y se pide presionar al país por la partida. Bueno, pues ¿basándose en qué? En la 168.13, Sí. que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, exigió que se ignorara entonces la decisión de esa De esa sentencia. sí, del tribunal, que no es corte, el tribunal constitucional, pretendía que se ignorara. Bueno, pues ese mismo tribunal es el que declaró inconstitucional el acuerdo que se firmó con el gobierno de Estados Unidos, que le hubiera permitido a sus tropas entrar y operar sin ningún tipo de interferencia en la República Dominicana. Sí, exacto. Entonces es obvio eso que usted dice, que están apuntando. Están detrás de eso. Están detrás de eso.
si ese tribunal constitucional que tenemos, con los miembros que tenemos, desaparece, podemos decir que la soberanía de la nación dominicana desapareció conjuntamente con eso, porque ese es lo único que tenemos aquí en la justicia que puede servir de regulador para cualquier situación que afecte los intereses de la República Dominicana. Pero eso lo firmó el presidente Danilo Medina en enero de este año. Se conoció hace un par de meses cuando el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional, pero se estaba firmado desde enero. Se está esperando o se está tratando de crear aquí un conflicto de orden público mayúsculo, porque ¿para qué se necesitaba la tropa norteamericana? Hay que suponer que eso anda. Bueno, pues usted sabe quiénes andaban en Estados Unidos. El grupo empresarial Quisqueya. Sí. Aquí está en la prensa de hoy, donde dice: muestran el proyecto binacional en Estados Unidos. Miembros del CBQ, es el Consejo Económico Binacional Quisqueya, presentaron la iniciativa público-privada de desarrollo fronterizo entre República Dominicana y la República de Haití en Laredo, Texas, Estados Unidos, como parte de un periplo. Pero ¿qué pasa? Que dice ellos que fueron invitados por el embajador. El embajador que está aquí. Sí, señor. Por eso es que él está tan preocupado por las inversiones. Él no está preocupado por las inversiones que están, él está preocupado por las inversiones que ellos quieren que estén en un proyecto que va a disolver la frontera. Porque ese proyecto, tal y como está concebido, lo que va es borrar la frontera y por tanto contribuir a la fusión de facto de las dos repúblicas. Entonces el embajadorcito que tenemos, que yo creo que tenemos que agotar lo que esté a nuestro alcance hacer, no lo sé. Yo voy a buscar ayuda en conocedores del derecho internacional para ver qué cosas podemos hacer. Primero, para que se lleven de aquí al embajador Brewster. Y no me importa que me estén escuchando, yo lo estoy diciendo aquí para que me escuchen. Porque yo he dicho aquí, y lo repito, me pueden quitar la visa, me pueden excomulgar y me pueden decir trujillista, y yo no voy a callarme la verdad tal y como yo la he conocido. Y menciono lo de trujillista, porque en pocos programas se ha dicho lo que yo he dicho aquí. Sí. Ahora que se acaba de celebrar o de conmemorar con la declaración de la defensa de la mujer, el asesinato de la Mirabal, porque eso no fue obra de Trujillo, fue parte de la conspiración de la CIA para poder matar a Trujillo. Y mandaron a matar a la Mirabal porque Minerva estaba sentenciada y desgraciadamente venían sus dos hermanas, de las cuales conocí a María Teresa, porque yo traje de Santiago, designado jefe de un departamento, cuando yo era director general de edificaciones, a Leandro, sí, y frecuentaban mi casa. Fue la única que yo conocí de las dos, de las hermanas Mirabal, pero me consta. Yo la conocí. Tengo testimonio porque eso fue parte. Pupo Román intervino en eso. Sí. Ese testimonio me lo dio nada menos que el general Paul Castro, que fue a mi casa a decirme que él estaba presente cuando fui interrogado en el 9 y que él admitió que él había dado esa orden. Pupo Román, y dijo que eso había sido idea de su compadre Luis Amía Matió, que no era más que un correo entre la embajada, donde estaba un jefe de la CIA como representante, porque el embajador no estaba aquí, y el que venía era el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Esa fue la conspiración. ¿Para qué? Decía para desestabilizar a el gobierno. Ese fue el plan. Pues es la verdad, que yo después le dije. Yo conocí la Mirabal
en la 40. Sí, yo me imagino. Y en la Victoria, cuando nos trasladaron a nosotros y estaban allá, por la mañana cantaban el himno nacional. Y la pusieron en libertad en poco tiempo después. Y ahí fue torturada mi amiga Sina Cabral. sí. Su amiga Sina es una mujer que yo la admiro. Yo la quiero muchísimo. Cuando la llevaron a la 40, que la estaban interrogando, le estaban dando corriente eléctrica. Sí. Y aquella mujer impertérrita, desafiante. Ella lo dijo, no le di ni una lágrima. Sí, así fue. Fue en mi presencia todo lo que sucedió ahí. Pero eso lo hemos pasado todos nosotros porque hemos tenido encima la dominación del gran capital. Exacto. Que es lo que hemos tenido en contra de la libertad de los dominicanos. Estamos luchando contra eso y por eso tenemos el Palacio Nacional lleno de agentes de los SAID. Que eso es lo que la desgracia que tenemos. Pero bueno, seguimos en esta lucha, amigo mío. Sí, señor. Les habló Leopoldo Espallán, Anita. Hasta luego.